Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si no amas congregarte, debes preguntarte si deseas ir al cielo. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie Avive su vida espiritual y compartiremos el octavo tema de la serie, Vivamos en comunión. Tú nos creaste con un propósito. Vivamos en comunión. Hoy nos acompaña William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito C de Girón, quien responderá a este tema. Buenos días, Pastor William. Buenos días, Osquita, y muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Es una alegría poder volverlos a acompañar en este espacio y bueno, esperamos ser de bendición para sus vidas. Tú nos creaste para alabarte. Le recordamos, apreciado oyente, que usted puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito a través de la internet, ingresando a nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrá escuchar en cualquier horario y también solamente puede suscribir a nuestro canal para que pueda recibir las novedades de los programas que subimos a la red. También hoy nos puede escuchar a través del Facebook de Radio Primavera. Usted ingresa al muro de Radio Primavera, en la parte izquierda del muro encuentra video en vivo o también audio en vivo. Puede dar clic a cualquiera de estas dos opciones y ahí nos puede escuchar o también nos puede ver. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, ¿por qué o qué tal si comenzamos este programa definiendo qué es comunión, que es el tema central de hoy? Muy bien, Oscar. Bueno, el término comunión hace referencia a participar en lo común y puede tratarse de un trato familiar en la comunicación o de una congregación de personas con intereses o creencias afines o particulares, en este caso, bueno, la iglesia. Pero como nosotros nos debemos a la Biblia, pues tendremos que mirar la forma en que la Biblia nos lo expresa, ¿no? Bueno, ¿y cómo la Biblia entonces define comunión? Bueno, entonces en la Biblia aparece la palabra koinonía, para comunión. Y bueno, esta palabra denota la parte que uno tiene en cualquier cosa. Participación, un compañerismo reconocido y gozado. Bueno, y en este caso haciendo referencia a las experiencias e intereses comunes de los cristianos. Pastor, ¿algún texto en especial para ilustrar la comunión? Yo creo que sí, mire, uno de los mejores textos es lo que el libro de los Hechos nos registra acerca de las primeras experiencias de la iglesia primitiva. Por lo menos en Hechos capítulo 2 del versículo 42 al 47 dice lo siguiente: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos. Esa es la coinonía de la iglesia que se registraba en la iglesia primitiva. Así que aquí podemos notar en el texto con mayor intensidad lo que es vivir en comunión. Pastor, ¿y qué o quién nos hace tener esa comunión? ¿Qué nos motiva? Bueno, básicamente hemos dicho que comunión es tener algo en común. Y en este aspecto los cristianos tenemos comunión gracias a que estamos unidos a Cristo por medio de su Espíritu Santo. Entonces la comunión es en base a quien nos une como hermanos, es decir, Jesucristo. Y quien nos lleva a esa comunión es la fe en Él. Pastor, ¿en qué nos ayuda la comunión a nuestro avivamiento espiritual? ¿Qué relación tiene con esta serie
que se llama Vive tu vida espiritual. Bueno, porque es que es inconcebible que alguien logre desarrollarse en su cristianismo y pueda tener un avivamiento espiritual o piense hacerlo de una manera solitaria o individual. Necesitamos de otros para lograrlo. La comunión está basada pues precisamente en eso, en relaciones. No puede haber comunión si no tenemos con quién compartir, si no tenemos con quién dar o de quién recibir. Es por eso que necesitamos pertenecer a una iglesia local. Quiere decir que no hay cristianismo sin iglesia. Efectivamente, para crecer en comunión se necesita la iglesia porque se trata de algo espiritual, ¿no? Y lo espiritual tiene que ver pues con iglesia, comunión, Espíritu Santo, Dios, Jesús. Bueno, pastor, ¿y cómo la iglesia puede crecer en comunión? Bueno, Pablo dijo que todos somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo que es la iglesia. Entonces, un miembro separado del cuerpo no puede funcionar, así que se necesita que éste esté unido al cuerpo para que pueda crecer y desarrollarse. Un miembro del cuerpo, cualquiera que sea, ¿sí? No puede tener vida, no sirve para nada, al igual que un hombre o una mujer separados de la iglesia. Entonces, un miembro fuera del cuerpo no puede vivir, un miembro fuera de la iglesia no puede desarrollarse en comunión, no puede crecer en comunión. Es muy difícil que crezca una persona así en su vida espiritual. ¿Cómo lo expresó Pablo específicamente en cuanto a este tema de la comunión? Bueno, entonces vamos a leer rápidamente un pasaje. Está en 1 Corintios capítulo 12, del 12 al 27. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio el beber un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie le dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaré de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellas fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que poseen más debilidad, que parecen más débiles, son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos a otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Pastor, necesitamos entonces ser intencionales en cuanto a la comunión, es decir, promoverla. Claro que sí, pues para tener una vida en comunión se necesita necesariamente de los hermanos de la iglesia y como lo dijimos anteriormente, así que no podemos andar como ruedas sueltas esperando crecer en nuestra vida espiritual estando separados del cuerpo de Cristo. Se hace necesario que seamos intencionados en buscar fomentar la comunión con los hermanos. ¿Qué aspectos dañan la comunión de la iglesia? Bueno, uno de los aspectos más dañinos cuanto a la comunión es la murmuración. Números, capítulo 12, del 1 al 2, dice lo siguiente. Moisés había tomado por esposa a una egipcia, así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿Y no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Entonces, como lo hemos venido diciendo anteriormente, comunión es tener algo en común. Pero hay cosas que, atentan contra ella y nos apartan de esa comunión, como el pecado de la murmuración.
Entonces, en este caso, los hermanos de Moisés hicieron que algo que afectó a la comunión entre ellos. La murmuración, y bueno, lo hicieron por envidia de lo que era Moisés y la forma de, tal vez, de cómo Dios trataba con él. Y eso produjo un castigo de parte de Dios contra Miriam, que fue, bueno, la lepra, y además retrasó al pueblo en su camino hacia el desierto. Recordemos qué es la murmuración. Bueno, la murmuración es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa. Es hablar mal de alguien a sus espaldas. Es una conversación en prejuicio, o en perjuicio más bien, de alguien que está ausente. Quiere decir que yo murmuro cuando hablo mal de alguien, no estando presente esta persona. Claro. A la cual me estoy refiriendo. Cuando estamos hablando mal de alguien que no está presente, eso es murmurar. Cuando se está dañando la integridad, se está diciendo algo que le va a afectar a esa persona, eso es murmurar. ¿Por qué la murmuración atenta contra la comunión y la unidad de una iglesia? Porque la murmuración, Oscar, genera desunión. Y al haber desunión, pues lógico que no puede haber comunión, sino que habrá contienda entre los miembros de la iglesia. Mire, las personas que constantemente están hablando mal de la iglesia, mal de los líderes, mal de los pastores, mal de los hermanos, lo que hacen es provocar rencillas, pleitos, enemistades y divisiones. Santiago dijo lo siguiente: hermanos, no hablen mal unos de otros. Y eso es contundente. ¿Qué demuestra quien murmura en contra de la iglesia, que es a veces muy común en algunas iglesias locales? Claro que sí, y bastante. Entonces, quien murmura en realidad está dando a conocer su estado de pobreza espiritual. Si queremos vivir una vida espiritual avivada, como es el tema de nuestra serie, y promover la comunión, como es el tema de hoy, entonces debemos dejar el pecado de la murmuración. Mire lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 14. Hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas. Así que, como cristianos que queremos crecer en comunión, que queremos avivar nuestra vida espiritual, debemos apartarnos completamente de la murmuración. Pastor, ¿qué principios nos pueden ayudar para crecer en comunión? Bueno, el primer principio es indispensable: congréguese. Mire cómo lo escribe Lucas. No dejaban de reunirse en el templo, eso está en Hechos 2:46. Ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Así que sin reunión, pues no hay comunión. De manera que lo primero que necesitamos para tener comunión con aquellos que comparten nuestra fe es reunirnos congregacionalmente, es decir, asistir a las reuniones de nuestra iglesia. Y es interesante que lo que nos muestra aquí Lucas, dice Lucas que no dejaban de reunirse ni un solo día en el templo, ¿cierto? Eso habla del entendimiento claro que estos primeros cristianos tenían en cuanto a la importancia de este aspecto de lo que es congregarnos. Bueno, pastor, pues sería bueno reunirnos en la actualidad cada día como lo hacía la iglesia primitiva, pero sé que las ocupaciones no lo impiden, por eso lo hacemos generalmente los días domingos. Pero aún así yo noto que hay cristianos que no se congregan los domingos o lo hacen esporádicamente, dejan de asistir un domingo porque prefieren irse a trabajar o por una reunión familiar, un paseo, un baby shower y muchas cosas similares. ¿Por qué esas actitudes de estos hermanos, de estos cristianos de hoy? Bueno, Osquitar, yo creo indiscutiblemente que estos hermanos no han entendido lo que significa iglesia y no han entendido a qué Dios están siguiendo, ¿sí? No lo han entendido, no han comprendido la dimensión del Dios del cielo al cual ellos dicen seguir. Mire, congregarse es un requisito indispensable para crecer en mi vida espiritual, porque es allí donde yo alabo a Dios, es allí donde expreso mi comunión con los demás hermanos, es allí donde yo me alimento de la palabra, es donde comparto mi fe con los demás miembros de la iglesia. Mire, Hebreos 10, 23 al 25 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. O sea, el problema de no congregarse
ya se daba en el primer siglo. Eso es interesante, ¿no? Que en las primeras de cambio, por decirlo así, de la iglesia ya se daba esto. Ahora más cuando hay tanta facilidad y la gente quiere congregarse de la casa, que le lleven todo a la cama, es imposible. Y hoy en día, bueno, se ha acrecentado esta práctica de no asistir a la iglesia, cristianos sin iglesia, eso no puede ser. Pastor, ¿qué consejo les podemos dar a los hermanos que nos escuchan cuando se congregan y así puedan crecer en comunión? Bueno, yo les diría, no sea de los últimos que llegan a la reunión dominical. Mire, es increíble, hay gente que no llega a la alabanza. No sé si es que no han entendido. Nosotros llegamos temprano a alabar a Dios, ¿cierto? Y a escuchar la palabra. Hay hermanos que llegan tarde y apenas termina el sermón y van a pedir la ofrenda, se van. O sea, son los últimos que llegan y los primeros que se van. Los primeros que se van, sí. No, eso es increíble lo que uno ve a veces en la iglesia. Entonces, no sea de los últimos que llegue y de los primeros que se van. Mire, comparta con los demás hermanos, quédese un momento después del culto y hable con ellos, dése a conocer y conozca a otros. Eso es comunión, mire, solo así podemos crecer en comunión. Quien no se dispone a vivir en comunión no puede disfrutar de lo que significa la iglesia y, como decía usted al principio, no le va a gustar el cielo. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y a través de internet por el Facebook de Radio Primavera. Hoy con el tema Viva en Comunión de la serie Avive su vida espiritual. Pastor William, ¿cuál es el segundo principio para crecer en comunión? Bueno, Osquitar, el segundo principio es este: participe. Miren lo que dice Hechos 2:42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. El verso 46 de ese mismo capítulo 2 dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Entonces, andar desligado del cuerpo de Cristo y sus actividades hará pues lógico que una persona corre el riesgo de estancarse en su vida espiritual y lógicamente a no tener ni a promover la comunión. Mire, las buenas familias comparten todo. ¿Usted tiene familia, no, Oscar? Claro que sí. Y le gusta compartir con sus hijos. Bastante grande. grande, ¿no? Mire, las buenas familias comparten todo, comparten los buenos y los malos momentos, comparten tristezas, alegrías, comparten triunfos, derrotas, bueno, comparten la abundancia, la escasez. Ahora, ¿cuánto más los hijos de Dios? Eso es comunión, porque es que somos una familia. Bueno, pastor, ¿toda actividad que realiza la iglesia es con el fin de crecer en comunión? Claro, toda actividad que se desarrolla en la iglesia se hace con el fin de crecer en espiritualidad, en comunión y de crecer en relaciones. Es decir, bueno, el tema que estamos tratando hoy. Así que el congregarnos los domingos, participar de los espacios programados en la semana en su iglesia, ¿sí? Eso son espacios que generan la comunión. Por lo menos nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros tenemos los espacios como el ayuno congregacional, una vez en el mes, un día domingo. Tenemos la reunión de parejas, tenemos la reunión de líderes. Miren, nosotros realizamos los bautizos y nos entregamos como iglesia en un paseo que le hemos llamado el paseo de integración. Tenemos lo que llamamos grupos pequeños, tenemos lo que es el seminario Palabra Viva. Tenemos 2 vigilias anuales nosotros como iglesia. De hecho, mañana tenemos una, ¿cierto? 8 de la noche, mis queridos hermanos, de una vez les hago la invitación de nuestra comunidad Vida con Propósito. 8 de la noche, Colegio Americano, nuestra vigilia Noche con Jesús. Todos esos espacios, bueno, hacen que se genere la comunión como iglesia. Bueno, mañana esa vigilia es de 8 a 1 de la mañana. A 1 de la mañana, perdón. Lo único que usted tiene que llevar, bueno, es su Biblia a disposición y lleve quesito para al final tomar con chocolate y pan. No, ya finalizamos con un chocolate. Con un chocolate. Que provee la iglesia, ¿no? Que provee la iglesia y pancito. Mire, eso es comunión, eso es lindo, ¿no? Compartir como hermanos. Pastor, ¿no podría la iglesia correr el peligro del activismo, ya que usted habla de varias actividades que hace la iglesia? Bueno, cuando las reuniones tienen propósito, pues lógico que no se cae en ese término de activismo. Lo que ha sucedido, bueno, con algunas iglesias es que en su afán de tener ocupados a sus miembros, hacen reuniones y más reuniones
que al fin de cuentas, bueno, terminan absorbiendo todo el tiempo de los creyentes, cansando a los hermanos. A eso es lo que podemos nosotros llamar activismo. Pero si la iglesia tiene propósito y sabe hacia dónde se dirige, bueno, pues cada reunión, bueno, cobrará un sentido especial. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hemos visto dos principios necesarios para fortalecer la comunión, como es el participe y desde luego pues asista a las reuniones de la iglesia. Pastor, ¿qué otro principio es necesario para fortalecer la comunión? Bueno, Oscar, el tercer principio es este: genere espacios de comunión. Sí, o sea, usted, mi querido hermano, busque la forma de generar esos espacios. Mire, voy a leer un pasaje que está en Lucas capítulo 19, verso 5, acerca del Señor Jesucristo. Dice: llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Mire, un refrán popular reza lo siguiente: si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Mire, Jesús sabía lo que era comunión. Por lo tanto, buscaba esa clase de oportunidades para integrarse con la gente y compartir el mensaje de salvación. Bueno, y no fueron pocas, ¿no?, las ocasiones en que vemos a Jesús promoviendo estas situaciones en las cuales él deseaba compartir con otros. Lo hacía para acercarlos de manera de pasar tiempo con ellos y, bueno, conocerlos y ministrar a sus necesidades. ¿Qué implica generar estos espacios de comunión? Bueno, eso implica tiempo, eso implica esfuerzo, implica también dinero. Es que generar espacios implica que estemos preocupados por aquellos que no se integran. Así que, como dice el refrán que mencionamos anteriormente, si conocemos a alguien que no le gusta integrarse, que está alejado, mis hermanos, acerquémonos a tal persona e involucrémoslos en la comunión de la iglesia. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, llámelos, regáleles una llamadita. Si no tiene minutos en su celular, salga a la esquina y con 200 o 300 pesitos puede hacerlo, ¿sí? Invítele a unas onces, invítele a un café o vaya y visítelos a su casa, ¿sí? Hágale saber que usted está orando por ellos. Eso es generar espacios de comunión. Usted citó ahora el pasaje donde Jesús llama a Zaqueo. ¿Qué nos puede ayudar en este ejemplo para generar comunión y su resultado? Bueno, mire, Jesús conoce todo. Jesús conocía a Zaqueo y la clase de hombre que era. Y él sabía que Zaqueo necesitaba la salvación. Cuando Jesús le llama y va a la casa de Zaqueo, mire, Jesús predicó el evangelio y Zaqueo fue salvo. Entonces, cuando practicamos la comunión y llevamos el evangelio, hay una gran posibilidad de salvación para la gente. O sea que también podemos aprovechar los espacios de comunión para que compartir el evangelio también y también la gente sea salva. Claro que sí, la gente puede llegar así a ser salva. Pastor, ¿cómo podemos cumplir este tema tan interesante sobre la comunión? Bueno, con las palabras de Lucas, que nos deben recordar la comunión en la iglesia primitiva. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Así lo podemos terminar, Oscar. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Apreciado oyente, el próximo miércoles lo esperamos en este mismo horario con un nuevo tema, así que no se lo pierda aquí en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Y si desea comunicarse con nosotros, en especial con el pastor William, llámenlo al teléfono 315-7790-264. Lo repito, 315-7790-264. Y si desea escribirnos, nos puede, valga la redundancia, escribir al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Allí puede dirigirse a nosotros y escribir cualquier comentario o sugerencia en cuanto a nuestros espacios radiales. Gracias por escucharnos y deseamos que pasen un día muy feliz.